de Ángel correspondiente al lunes de la semana que hoy comienza. Lunes 20 de junio del año 2022. Ayer domingo, subí yo un tuit donde le pedía a usted que estuviéramos atentos al resultado o a los resultados preliminares de dos elecciones: la segunda vuelta presidencial en Colombia y la segunda vuelta de las elecciones legislativas en Francia. La razón de aquella petición es sencilla. En el caso de Colombia estaba en juego la posibilidad de continuar con ciertos asegúnes, porque el señor Hernández, opositor al señor Petro, pues no es una persona que diga uno defensor de una economía liberal, pero al menos no tiene la visión aceda y caduca de los años 60 o 70 del señor Petro. Decía también en ese tuit, dije también, que los resultados dirían mucho de los electores en ambos países. Hoy, cuando ya conocemos prácticamente los resultados definitivos, estamos viendo algo que no presagia algo bueno para ambos países. Veamos primero la parte más fácil. Colombia, un país que ha mantenido la estabilidad económica en los últimos años, con gobiernos que, al margen de sus visiones particulares en temas específicos, han abierto esa economía o impulsado la incorporación a la globalidad, han, vamos a decir, gobernado pensando en atraer inversión privada al país y algo así por el estilo. La llegada del señor Petro a la presidencia de Colombia nada bueno augura para ese país. No necesitaremos mucho tiempo para darnos cuenta de esto que puede darse hoy por descontado. Un hombre que, si bien de dientes para afuera ha renegado de su pasado violento como guerrillero, la verdad es que los colombianos no tardarán mucho en darse cuenta del error que cometieron. El gasto público lo va a utilizar para una serie de cuestiones más ideológicas que en verdad impulsarían la economía o el crecimiento de la misma. Pero por encima de eso hay una realidad que no puede soslayarse. El electorado colombiano decidió que quien debía presidir el gobierno de ese país para los próximos años era y será el señor Petro. De tal manera que, por más cerrado que hubiese sido el resultado, por menor que hubiese sido el triunfo del señor Petro, las elecciones fueron legítimas, legales y sin violencia. De tal manera, pues, que no tendría caso que se quejaren los colombianos en 3, 6, 9, 12 meses del desastre en el que habrían sumido a su país con un voto que, por decirlo menos, raya en el peor de los absurdos. Pero así es la democracia. Los avances y logros en un país pueden tardar decenios en alcanzarse, pero a veces puede tardar un instante emitir el voto para echarlos abajo. Así como en México sucedió el 1 de julio del 18, ayer 19 de junio del año 2022, es decir, prácticamente 4 años después de nuestro voto en México en el 2008, Colombia experimentará en carne propia lo que es equivocarse en una elección. Alguien dirá: Ángel, pero así es la democracia. Es cierto, sin duda alguna,
Pero la democracia solamente tiene que ver con el método, con la forma de expresar el voto. No así con la visión aceda, caduca e irresponsable de buena parte del electorado. Decidieron los colombianos y, como diría el clásico, que con su pan se lo coman. Si efectivamente el señor Petro mantiene la línea de apoyar al sector privado, de atraer inversión extranjera, de modernizar su economía, su estructura económica, bien para los colombianos. Sin embargo, se antoja sumamente difícil que eso pudiera suceder. Muy bien, vayamos ahora a las elecciones legislativas en Francia. El presidente Emmanuel Macron obtuvo en segunda vuelta una victoria aplastante sobre la señora Marine Le Pen. Mucha gente aseguraba que en las legislativas arrollaría y mantendría la mayoría legislativa. La Asamblea Nacional Francesa está integrada por 577 diputados, de tal manera que la mayoría son 289. Si hubiese obtenido el señor Macron y los suyos 289 o 290 o más diputados, tendría 5 años relativamente fáciles para impulsar y lograr la aprobación de reformas tan importantes como elevar de 62 a 65 años la edad mínima para el retiro. No olvidemos que Francia es un país cuya expectativa de vida ronda los 80 años. Un sistema de beneficios sociales y un sistema de pensiones y jubilaciones insostenible ya desde el punto de vista financiero. Los números parecen no dejar el menor espacio para la duda. 246 diputados obtuvo el presidente Macron, de tal manera que le faltarían 43 para obtener la mayoría legislativa y poder gobernar aparentemente sin sobresalto alguno. Sin embargo, el que le falten 43 da por resultado que tiene que armar una mayoría legislativa. Recordemos que Francia tiene en ese sentido una parte de los sistemas parlamentarios. Y eso hará que el voto o la aprobación de esos partidos pequeños se encarezca. No tendrá problemas para obtener el resultado aritmético, pero en términos políticos, como dicen hoy y decían desde ayer por la tarde-noche los franceses, si bien el rey no fue derrotado, pero sí descubrimos que el rey va desnudo. El electorado francés, donde muchos jóvenes que votaron le dieron el triunfo a los opositores a Macron, pronto lamentarán, como dije en el caso de Colombia, su decisión. El gran problema con esos sectores del electorado, sobre todo los más jóvenes, es que, como puso alguien sobre los franceses hace algunas semanas, el problema no es que los franceses quieran trabajar menos. El problema es que se quieren hacer ricos sin trabajar. En México, guardando las debidas proporciones en cuanto a diferencia de lugar y tiempo, más o menos estamos en las mismas condiciones. Pero hay otras cosas que deben cambiar en Francia, de acuerdo a analistas franceses. Un Estado obeso, un Estado que gasta muchísimo, un paquete de beneficios sociales que hoy es prácticamente imposible ya sostener. También una complejidad geopolítica que hace 4 o 5 años era impensable. Eso obligaría al Estado francés a tomar recursos de otras áreas del gobierno para destinarlas a la defensa, al fortalecimiento de sus ejércitos
y también a su modernización. Votaron los ciudadanos franceses al igual que los colombianos, quizá por la peor de las salidas. Hay una ligera victoria ahí, que es el lugar que obtuvo el señor Mélenchon. Sorprende hoy que festinen no el que hayan ganado, porque fueron derrotados, la señora Le Pen y el señor Mélenchon, y dicen, le quitamos la mayoría absoluta a Macron. Bueno, si ellos se contentan para todo fin práctico con esa victoria, está bien. Sin embargo, el gobierno francés entrará en una situación compleja en cuanto al desempeño legislativo se refiere. Más difícil, si no es que imposible, será lograr la aprobación de algunas reformas que son imperativas para la modernización y aligeramiento del gobierno francés o del Estado francés en general. Para todo fin práctico y en lo que compete o que nos tocaría al analizar desde lejos ambas elecciones, es que las noticias de uno y otro país no son buenas noticias para la defensa de la democracia, para el fortalecimiento de todo intento modernizador. Por el contrario, tal parece que estamos otra vez ante la estupidez política de buena parte del electorado. Tal parece que lo que desean es el retroceso, que lo que desean es la destrucción de lo construido. Vamos a ver pues qué pasa en los próximos meses, quizá de aquí a diciembre de este año o diciembre del 2023 en ambos países. Pero ya no hay regreso. Si dentro de 6, 12 o 18 meses, tanto los colombianos como los franceses empiezan a lamentar por lo que votaron, no hay regreso. Que con su pan se lo coman ambos grupos de ciudadanos, al igual que aquí. Muchas gracias y lo espero mañana martes en una mañanera de Ángel Más. Gracias.